la, la descripción de estos 1000 años, ¿verdad? Tenemos la descripción de qué es lo que está pasando, ¿verdad? A través de este tiempo, ¿verdad? Entonces, es una introducción muy interesante y si nos acordamos bien, justo antes lo que había pasado era la venida de Cristo, ¿verdad? A Jerusalén y él destruye, ¿verdad? Los ejércitos del anticristo y él con la espada que sale de su boca y por todas las diferentes cosas que están pasando y, ¿verdad? Y está ocurriendo toda esta conquista. Entonces, después de la gran conquista, de la gran batalla, aquí es donde ocurre esto, ¿verdad? Baja el ángel y agarra, ¿verdad? Al dragón o a Satanás, ¿verdad? Y lo mete en una cárcel. Y dice que lo mete en una cárcel, ¿verdad? Lo encadena por 1000 años. Entonces, es muy raro, ¿verdad? O sea, uno dice, ¿por qué no de una vez mandan a Satanás al lago de fuego, al lago de azufre, ¿verdad? Y ahí para que sufra para siempre y para siempre. ¿Por qué tiene como una segunda oportunidad ahí rara, ¿verdad? Y yo no tengo todas las respuestas y yo en realidad no se me ocurre nada como súper bueno para responder eso, pero simplemente es un dato muy interesante, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de eso después al final, pero simplemente quería mencionarlo, ¿verdad? Porque es muy interesante. Entonces, por 1000 años, Satanás es encadenado y es verdad, quitado del mundo para que no pueda engañar más. Y, ¿verdad? Eso nos da ¿verdad? Un mensaje de qué es lo que hace Satanás ahorita. Ahorita lo que está haciendo Satanás es engañar. Y eso es lo que Jesús un montón de veces nos dice en Mateo 24 y en otros lados, ¿verdad? Diciendo que que nadie los engañe, ¿verdad? Y a lo que hemos visto a través de las semanas. Em, entonces, pero es muy interesante, ¿verdad? Que vemos en, en que los santos van a reinar con Cristo. Y eso es un versículo muy, muy interesante, eh, porque, no sé, a veces cuando pensamos de ir al cielo o de nuestro tiempo después de morir o lo que sea que va a pasar, ¿verdad? Pensamos como en descanso total, no haré nada, me acostaré en una cama celestial por 1 millón de años. O sea, pensamos como cosas así, pero más bien parece como que Dios esté diciendo, ok, estos 80 años más o menos que te doy aquí en la tierra, ¿verdad? Es como te estoy preparando para algo, te estoy preparando para tu identidad y tu rol eterno. Es como que tu vida de verdad temporal en la tierra es una preparación para tu vida de verdad. Casi, casi que eso es lo que se ve, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ese versículo donde dice, ¿verdad? Que ¿verdad? Ellos reinarán o reinaremos con Cristo. Y era raro, para mí al principio, ¿verdad? Eso lo dice en el versículo 4, ¿verdad? Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces parece, ¿verdad? Cuando yo lo estaba leyendo, parece como que solo los que estaban decapitados y los que fueron mártires durante el tiempo del fin son los que vuelven a vivir y reinan con Cristo. Y yo estaba como, sí, está interesante eso, como que es como, no sé, como un rol específico importante, pero si vemos un poquito más de cerca, podemos ver que no solo son los mártires, sino que son todos los santos o todos aquellos ¿verdad? Que murieron con Cristo, digamos. Entonces, ¿verdad? Ahí da la descripción de los que vuelven a vivir dice la primera resurrección.
¿verdad? Que es interesante porque, ok, si hay una primera resurrección, significa que hay una segunda. Ok, ¿qué significa eso, verdad? Entonces, en la primera resurrección, ahí en versículo 5, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, ¿verdad? Es interesante como, ok, los demás muertos, ¿quiénes son los demás muertos? Y, ¿verdad? Podemos, al principio yo estaba pensando como, sí, probablemente es los cristianos que han muerto a través del mundo, pero también todas las otras personas que han muerto. Y la verdad es que cuando nos acordamos, y aquí es donde entra, ¿verdad? Cuando hemos visto anteriormente los otros capítulos, cuando suena la séptima trompeta, ahí es cuando nosotros somos, ¿verdad? Tomados, ¿verdad? Cuando llega Jesús, aparece, suena la séptima trompeta y nosotros somos, ¿verdad? Arrebatados. Y en Tesalonicenses, Pablo nos dice específicamente que aquellos que están vivos durante ese tiempo, tal vez nosotros, tal vez no, no importa, aquellos que están vivos serán llevados con el Señor inmediatamente, pero aquellos que han muerto en el Señor resucitarán y estarán con el Señor. Y entonces, ahí cuando vemos eso, ¿verdad? Lo podemos ver en Primera Tesalonicenses, creo que 2. Se me olvidó poner el capítulo, pero creo que es el capítulo 2. Pero Primera Tesalonicenses, creo que capítulo 2, ahí me dicen cualquier bar, versículo 16. Y yo lo voy a leer ahí bien rápido. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces ahí me enredé, dije que primero los que están en la tierra son arrebatados primero, pero no. Dice que Pablo ahí, ¿verdad? Ahí al final del versículo 16 de 1 Tesalonicenses, ¿sí es el 2? No. Entonces tal vez es el 3 o el 4. Ah, creo que es el 4. Revisa el 4. El 4, 4, ok. Eso se llama batazo bíblico, ¿yo? Sí, entonces 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 17. Entonces voy a leer ahí las partes bien rapidito otra vez. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces ahí vemos, sale la trompeta de Dios una vez más, que hemos visto por todo lado, que cuando desciende Jesús, viene con la trompeta al mismo tiempo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, versículo 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, ¿verdad? Nosotros, si hemos muerto, ¿verdad? Nosotros resucitamos, ¿verdad? Nosotros surgimos, ¿verdad? Y después de que todos los muertos en Cristo resucitan, después los que están en la tierra son arrebatados y todos juntos vamos a acompañar a Jesús en el aire y vamos a estar con Él para siempre. Entonces, ¿verdad? Eso es medio loco y un montón de detalles súper interesantes, pero no sé, es muy chido. Entonces, ¿verdad? Si volvemos a ese pasaje donde estábamos en Apocalipsis 20, eh, ¿verdad? Dice que en el versículo 5, dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces para mí, yo creo que veo eso de que, ok, la primera resurrección es todos los santos junto con los santos que están en la tierra en ese momento. Entonces, así lo veo yo, como que todos surgen y todos los cristianos suben a estar con Cristo. Y después va a haber una segunda resurrección, pero esta vez no de los santos que van a entrar a la vida eterna, sino para todas las personas que han muerto sin Cristo, ¿verdad? Entonces, así lo he entendido yo ahí cuando lo he estado leyendo y me parece, o sea, a mí eso lo logro entender.
Y probablemente sí haya una distinción con los que fueron decapitados y con los que fueron mártires durante el tiempo antes de que Jesús llegara, porque si nos acordamos también no me acuerdo en cuál capítulo, pero al principio 6, 7, 8, por ahí, de Apocalipsis, habla acerca de aquellos que fueron mártires y que le reclaman a Dios, Dios, ¿cuánto más? O sea, vamos a estar aquí, ¿cuándo nos vas a vindicar? Y Dios le dice, tranquilos, porque vienen más todavía, pero yo te voy a vindicar, ¿verdad? Yo voy a traer justicia. Y entonces, este grupo de personas, y específicamente dice los que fueron decapitados, entonces, no sé, probablemente hay una distinción importante con ese grupo, porque sale ahí múltiples veces, pero ahí no sé. Pero yo siento como que ellos, ¿verdad? Tienen un rol específico, pero al mismo tiempo todos los cristianos aparecemos y resucitamos en esa primera resurrección. Y, ¿verdad? Ahí lo dice, eh, eh, ¿verdad? En el versículo 6, benditos o bendecidos son los santos que tienen parte en la primera resurrección. Entonces esa primera resurrección es de bendición y es porque ellos confiaron en Jesús. Sí, entonces, ¿verdad? Y ahí al final del versículo 6 nos dice eso, y reinarán con Él, con Cristo, 1000 años. Entonces, para mí yo lo veo así, ¿verdad? Que todos reinaremos con Cristo. Y no sé, es muy interesante y me recuerda al pasaje de Jesús cuando da la parábola de los talentos, donde le da los talentos donde hay un maestro, un maestro no, sino alguien encargado y le da talentos o le da, ¿verdad? Cosas a 3 de sus siervos. A uno le da, creo que 2 talentos, a otro le da 3 y a otro 5 o algo así. Y, ¿verdad? Dice, cuiden esto y yo me voy a ir y voy a volver, ¿verdad? Entonces, cuando vuelve, el de 5 dice, le metí trabajo y recibí 5 más, tengo 10. Y, ¿verdad? Le dice, bendito, entra a mi coso. Hubiera buscado el pasaje, yo todo animal ahí, eh, mencionando la versión Vincent, pero ahí, no importa. Entonces, ¿verdad? Él bendice a las personas que trabajaron con lo que el Señor les dio pero al que no hizo nada le dice, hey, ¿por qué no hiciste nada con el talento que te di? O sea, hubieras hecho cualquier cosa, ¿verdad? Lo que sea. Pero el punto que quiero decir es, el amo les dice al que le dio 5 y trabajó y agarró 5 más, dice, ok, yo te pondré en cargo de 5 ciudades. Y al otro le dice, ok, por haber cuidado también lo que te di, yo te pondré en cargo de 3 ciudades. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque en esa parábola, o sea, la recompensa de cuidar las pertenencias del amo era que le da autoridad sobre una ciudad. Entonces, y yo no digo que la razón específica o lo único que quería decir Dios con esa parábola era eso de las ciudades. No, no, sino que es muy interesante cómo está esa relación de los santos, ¿verdad? Reinando y Jesús con esa parábola diciendo como, sí, si eres fiel, ¿verdad? Yo te voy a poner en cargo de más, ¿verdad? Y eso es lo que dice Jesús. Aquel que es fiel con lo poquito, más se le será dado, o como sea que dice la Biblia en realidad, no versión Vincent, pero sí. No, veo muy interesante este pasaje, especialmente este versículo 6 que menciona ahí Vincent de Apocalipsis 20, donde dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, ¿verdad? Y ahí sí, nosotros queremos ser parte de ese grupo, ¿verdad? De los santos y los dichosos, ¿verdad? Pero ese versículo 5 antes de eso eh, dice, esta es la primera resurrección, o sea, es el primer grupo, pero dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Obviamente, nunca me he detenido a pensar esto en este sentido, que de ahí, todos los que murieron, que no murieron en Cristo,
algún momento tienen que resucitar porque van a ser juzgados, o sea, tienen que presentarse delante de la presencia de Dios y van a ser juzgados. Entonces hay un momento que ellos tienen que resucitar, ¿verdad? Entonces, nunca, cuando he leído este pasaje, nunca me he dado cuenta que ahí está el momento, o sea, ahí claro lo hablan. Terminan los 1000 años y se van a despertar todos los que no quisieron recibir a Jesús, no quisieron caminar con Él y van a ser despertados porque cada uno va a tener que ir delante del trono y recibir ser juzgado, ¿verdad? Por lo que vivió y lo que hizo, ¿verdad? Y, entonces, no sé, muy interesante, nunca había parado a pensar esa sección ahí, pero creo que está muy claro. ¿Sí? Sí, y todo es, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, Él nos creó seres, ¿verdad? Eternos, no eternos, porque eterno significa que no tiene principio y no tiene fin, pero nosotros tuvimos un principio, pero no vamos a tener fin. Y es interesante porque, ¿verdad? Él cuando crea a un humano, sí tiene cualidades muy, ¿verdad? Infinitas. Y por eso Dios, ¿verdad? Desea que todos, o sea, lo conozcan a Él, porque Él dice, tú vas a vivir para siempre. Ahora, ¿vas a sufrir para siempre después de morir o vas a vivir conmigo para siempre, ¿verdad? Y eso él sabe eso, ¿verdad? Todos van a recibir un cuerpo nuevo y, o sea, la gente que no, o sea, bueno, en realidad no sé qué van a recibir los que o sea, los que no estaban en Cristo, pero lo que quiere decir, ¿verdad? Es que todos no tendremos fin. Esa es la realidad. O sea, no tenemos fin. Vamos a o vivir con el Señor por la eternidad o sufrir por la eternidad. Y esa es la realidad. Y no, tenemos que entender eso, ¿verdad? Por eso Cristo, o sea, sí, él desea, ¿verdad? Él desea que todos estén con Él. Porque el Padre creó a todos y Él desea que todos sus hijos estén con Él. O sea, él es un Padre que los desea a todos, pero Él sabe que hay algunos que lo van a rechazar y eso es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Que nos dice, no nuestra responsabilidad, sino lo que Jesús nos dice, ¿verdad? Vayan a todas las naciones, compartan esto, compartan el evangelio del reino de Cristo, ¿verdad? Que Jesús ha traído la victoria, ¿verdad? Y entonces sí, es muy interesante pensar eso, que nosotros resucitaremos a victoria y a grandeza, pero, ¿verdad? Muchos otros resucitarán a la segunda muerte, ¿verdad? Que se menciona muchas veces. ¿Alguien con pregunta, comentario o algo así? Ajá, Rigo. No, no, simplemente, no sé si estoy hilando muy fino, pero en esto cuando se habla de miles de años o de 1000 años, ¿verdad? Eh, Me surge como una inquietud más, es que, no sé si es bíblico, me parece que sí, que en algún momento de la Biblia se habla de que eh, 1000 años para nosotros es un día para Dios. Eso me vuelve así un poco relativo cuando se habla de los tiempos, ¿verdad? En realidad no sabemos con exactitud, ¿verdad? Pero a mí me parece que 1000 años es como muchísimos, muchísimos años, muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí. Pero si es la voluntad de Dios y así es, así será y punto. Pero sí, nada más me queda como esa incertidumbre ahí. Sí, es un pasaje muy interesante, ¿verdad? Creo que está en Primera de Pedro, donde creo que Pedro lo menciona, y creo que también está en Salmos. Pero es muy interesante cuando leemos el contexto y de qué está hablando ese pasaje. Lo que Pedro está diciendo es todo el capítulo, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo si es Primera de Pedro, pero bueno, el autor dice, o sea, lo que él quiere decir con esa frase es, Dios no cambia, es lo que está diciendo. El vez tras vez lo dice y después dice, para Dios 1000 años es lo mismo que un día y lo mismo que 1000 años, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo para siempre. Y sí, probablemente tiene muchas implicaciones de, de Dios estar fuera del tiempo, ¿verdad? Que Dios no le afecta el tiempo, que Dios es, ¿verdad?
creador del tiempo, Dios no está sujeto a tiempo. Probablemente sí tiene esas implicaciones también, pero sí, o sea, es muy interesante eso. Pero yo siento como que como en este pasaje sí se refiere a 1000 años literales. Y es muy interesante y es muy loco, ¿verdad? Y vamos a entrar si quiero lo voy a decir ahorita, porque en esto del milenio y todo, hay varias teorías y varias cosas que las personas piensan acerca de eso. Entonces voy a mencionar algunas, pero después simplemente vamos a ir a ver otros pasajes donde habla sobre el reino de Cristo y el reino de los santos y todo esto, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Hay un par de teorías acerca del milenio y ahí, bueno, podemos empezar. Hay uno que se llama, bueno, no me sé muy bien las palabras en español, pero creo que amilenialismo o algo así, que quiere decir que lo que enseña es que el milenio y todo esto no es literal, que el milenio es que es la etapa del tiempo entre que Jesús murió y hasta que Él va a volver, y durante ese tiempo que es metafórico, los 1000 años, va a cubrir un montón de cosas, no sé qué, y al final va a venir Cristo triunfante y va a regresar, ¿verdad? Entonces, esa es una teoría que alguna gente tiene, pero yo siento como que no tiene tanto sentido porque dice que el Satanás está encadenado y que no puede, ¿verdad? Afectar, engañar a nadie y que no puede hacer nada. Y lo que esa gente dice es que sí, el reino, por eso es que dice que Cristo va a volver hasta que el evangelio es predicado por todo el mundo. Significa que el evangelio se va a esparcir y va a tener victoria. El reino de Cristo va a esparcirse sobre toda la tierra y después va a venir Cristo. Pero no sé, ¿verdad? Como hemos estado leyendo el resto del libro Apocalipsis, es bastante claro diciéndonos, el mundo se va a poner feo, o sea, el mundo se va a degradar más bien, el mundo va a ir en decaída moral pero al mismo tiempo la iglesia va a ir subiendo en su poder y autoridad y en la revelación de Cristo, pero más bien, y muchas veces, muchos versículos donde dice que Jesús va a volver para salvar a su pueblo, ¿verdad? No a llegar a decir, ok, ahora sí, aquí está el reino perfecto, por fin están listos para que yo llegue a reinar. No, o sea, más bien Él llega y hace que todo lo malo sea bueno, ¿verdad? Entonces, no sé, esa explicación no me parece tanto. Hay otras explicaciones que dice que, o sea, que va a pasar, o sea, que Cristo va a volver al final de los 1000 años, pero que sí es después de como las cosas que ocurren en Apocalipsis, como que Apocalipsis 19 es al final de los 1000 años del milenio, pero no sé, o sea, ahí se pueden meter a encontrar cosas por todo lado, pero igual tengan cuidado y siempre vuelvan a la Biblia y comparen la Biblia con la Biblia, no comparen algo que han leído con la Biblia y de esto dice algo muy chido, sino que agarren algo y si sienten que la Biblia está defendiendo este punto, todos los otros textos de la Biblia tienen que defender ese punto también. Entonces, por eso siento que es muy importante leer muchas partes de la Biblia, porque la Biblia no se va a contradecir a ella misma. O sea, Dios no se va a contradecir. Entonces, hay veces que algo suena muy chiva y uno es como que, sí, esto tiene que ser cierto, pero después uno se da cuenta como, uy, pero si tal versículo es cierto, esto no puede ser cierto, ¿verdad? Y es ahí uno se mete como, bueno, pero si escondemos este versículo, podemos ver aquí, o si si interpretamos este versículo de otra manera, tal vez esto pueda ser cierto, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se puede meter en varas raras, pero ahí igual todos vamos creciendo y aprendiendo y la cosa es no meterse ahí a la defensiva de que así es como es y todos ustedes se pueden ir al infierno, no me importa, pero Cristo viene al final del milenio, ¿verdad? O sea, eso no es bueno. O sea, todos estamos siguiendo a Cristo y conociéndolo más y juntos ahí traemos las cosas y sí, o sea, a veces es divertido empezar a hablar de escatología sobre esto y debatir, uy, pero tal cosa, pero, ¿verdad? Siempre nos debería llevar a Cristo y a entenderlo más a Él y toda la cosa. Y si no, o sea, si no estamos de acuerdo,
no importa, todo bien, vámonos. O sea, no tenemos que estar 100% de acuerdo con, o sea, qué va a ocurrir en el milenio. O sea, hay mucha especulación y cosas así, pero juntos podemos crecer y todo y amarnos igual, porque ha habido mucha división acerca de este tema. Hay iglesias que se han dividido simplemente por el milenio y por, no, yo soy premilenio y no, yo soy postmilenio, no sé qué, y va. Entonces, o sea, hay cabida para que haya mucha división y destrucción, pero eso no es lo que quiere Jesús. O sea, Dios no quiere que haya división y destrucción, sino que haya unidad. Y es lo que Jesús ora antes de ir a la cruz, ¿verdad? En Juan capítulo 17. Padre, ¿verdad? Su deseo más profundo, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, sus últimas palabras es, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que ellos estén en mí, como yo estoy en ti, Padre, que ellos sean uno. Entonces, ¿verdad? Al estudiar y al hacer esto, eh, hay que respetar el uno al otro, no, usted no sabe, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Traer, pero es que no sé, es que esto me molesta, ¿verdad? Y juntos no defender un punto, sino explorar la Biblia juntos y todos, ¿verdad? Con un corazón humilde, corazón abierto, poder, ¿verdad? Juntos hablar. Entonces, sí, entonces todo bien si no están de acuerdo con lo que yo estoy compartiendo hoy, vámonos, ahí después podemos hablar y ahí nos agarramos, no, mentira, ahí, ¿verdad? Juntos crecemos y lo que yo tengo es necesario para todos, para lo que Sara tiene es necesario para todos. O sea, Dios no me va a decir el 100% a mí. Lo que Dios le dice a Yasmín es necesario para todos. Sí, yo no soy el único, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, todos nos necesitamos. Entonces, sí. Entonces, ¿verdad? Hay varias ahí teorías y toda la cosa, pero yo siento como que es un reino de Cristo y un Cristo físico que volvió a la tierra, salva a su pueblo en Apocalipsis 19 y después de Apocalipsis 19 entra 1000 años literales del reino de Cristo sobre la tierra, desde Jerusalén. Y es muy interesante porque no tengo tantos versículos, pero es que pónganse a leer los profetas en el Antiguo Testamento y, o sea, casi que todos los profetas hablan acerca de, ¿verdad? El Mesías que va a venir a reinar sobre Jerusalén y que ese será el centro del mundo y que todos irán a Israel a aprender del maestro de Jesús, ¿verdad? Y que de ahí Dios gobernará sobre toda la tierra desde Jerusalén. Y está por todo lado y es súper chido verlo. Y vamos a ver algunos pasajes, pero no muchos. Y sí, entonces, ¿verdad? Jesús reina desde Jerusalén. Y eso es muy importante, esa, esa parte, ¿verdad? Iba a decir algo, pero se me olvidó. Todo bien. Entonces, vámonos a Isaías capítulo 24 para ver un versículo ahí bien interesante que habla de que sobre esto que estamos viendo ahorita. No sé si alguien quisiera leer Isaías capítulo 24, versículos 22 y 23. Entonces, Isaías 24, del 22 al 23. ¿Alguien que quiera leer eso? Ajá, Hortensia. Sí. Ay, puchica. Ahí Ay, está. perdón. Perdón. Ay, se me volcó otra vez. Aquí está. 22-23. Dice, Ajá. y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Ok. Entonces, muchas gracias. Y entonces, ¿verdad? Es muy interesante que habla acerca de, ¿verdad? En mi versión dice que serán amontonados en un pozo. En el versículo 21, un poquito más antes,
Dice, en aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Y después entra esto, ¿verdad? El 22. Serán amontonados en un pozo o en un abismo, dicen en algunas traducciones, como prisioneros entre rejas. Y después de muchos días se les castigará. Y, ¿verdad? Ese pasaje, no sé, me suena mucho a lo que acabamos de leer en Apocalipsis 20, ¿verdad? Que dice que Dios encarcelará a Satanás y que después de 1000 años será castigado. Y parece como que no solo es Satanás que es mandado ahí, pues, o sea, ahí dice, eh, ¿verdad? Castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Entonces, casi como que Satanás y los demonios son encarcelados y después de muchos días o 1000 años, o, ¿verdad? Son liberados y después dice, ¿verdad? Entrarán a su castigo. Y es interesante, ¿verdad? Porque al mismo tiempo también menciona lo de el Señor reinará desde Jerusalén, ¿verdad? Reinará en su monte santo, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos como una idea, ¿verdad? Todo está como, no sé, como que tenemos estas ideas que estamos viendo en Apocalipsis en otros lugares. Entonces, ¿verdad? Es muy interesante. Ahora vayamos ahí rápido a Primera de Corintios capítulo 6. Y quiero ir ahí solo para mencionar em, em, lo que estábamos hablando acerca de juzgar al mundo, ¿verdad? O juzgar o reinar, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 6, del 2 al 3. Entonces, yo lo voy a leer. Entonces dice, Primera Corintios capítulo 6, del 2 al 3. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Ahí le está hablando la iglesia de Corintios sobre diferentes cosas que estaban ocurriendo. Sigo, versículo 3. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Entonces, para mí, ¿verdad? Ese versículo ahí nos está diciendo como, ok, esto de reinar con Cristo, ¿verdad? No es solo ahí como, ¿verdad? Tiene implicaciones que no entiendo todavía. Y siento como que esto está hablando de este pasaje, Pablo está hablando acerca de eso. Y, em, ¿verdad? En Apocalipsis 20 ahí también menciona que al principio, no me acuerdo cuál versículo, 3 o 4 por ahí, que serán puestos, ¿verdad? En el 4 se pondrán muchos tronos, ¿verdad? O sea, se pondrán tronos y se sentarán para juzgar. Entonces, ¿quién va a juzgar? O sea, conforme a lo que dice aquí, dice, ¿verdad? Nosotros juzgaremos al mundo y a ángeles y todo eso, ¿verdad? Y entonces, no sé, o sea, yo no sé cuánto vamos a juzgar, cuánto vamos a tener poder, autoridad, no sé qué, la verdad no sé, pero es que es muy interesante ver como, ok, Pablo está diciendo que todos vamos a juzgar y creo que eso de juzgar no es simplemente condenar, creo que esa palabra, ¿verdad? Tiene otras connotaciones también como, o sea, regir ¿verdad? Tener poder sobre, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Quería mencionar ese versículo, ¿verdad? No tengo muchas respuestas, sino es como que de aquí es como, no sé, en mi mente yo lo veo como, aquí hay una mina de oro, entonces ahí entre todos tenemos que a través de estos años empezar a minarlo, pero es como que estoy casi seguro que esto tiene que ver con Apocalipsis. En fin, algún día lo vamos a entender mejor, pero es como que cada de estos versículos es como unas minas de oro que todavía no están, bueno, en mi corazón todavía no están completamente excavados y creo que como iglesia no los hemos excavado todavía, pero es como que, ok, aquí están estos versículos, hay que ir a excavar. Aquí están estos versículos, hay que ir a excavar, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Muy interesante. Yo creo que hay todavía cosas que no tenemos en ese pasaje, ¿verdad? En Primera de Corintios. Y entonces, pero al mismo tiempo eso me confirma, ¿verdad? Que, ok, reinaremos con Cristo, juzgaremos o reinaremos o tendremos poder o control sobre la tierra con Cristo. Entonces, sí, muy chido. Ahora,
quiero agarrar como una medio tangente, pero no es súper tangente, porque sí tiene que ver con el reino de Cristo. Pero simplemente tengo un par de versículos que hablan sobre el corazón de Jesús. Y es muy importante y lo estoy, ¿verdad?, mencionando muy raro, o sea, hablándolo muy raro, pero es muy chido ver cómo la Biblia habla mucho acerca de, de Jesús reinando, de Jesús tomando control, de Jesús siendo el Todopoderoso, ¿verdad? Y quiero ir a Zacarías capítulo 14. Entonces, alguien que se quiera leer Zacarías capítulo 14, del versículo 1 al 11. Zacarías 14, del 1 al 11. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Yasmín? Dice, el Señor gobernará la tierra. Atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes subirán por ese valle porque llegará hasta Sal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Geba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananel hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Ok, gracias. Entonces, ¿verdad? Es un capítulo muy chido, no sé. Tiene un montón de detalles ahí que uno no entiende, que son muy interesantes. Pero igual, ¿verdad? Siento que es como una de estas minas, ¿verdad? Que tenemos que minar, que estudiarlo y orarlo y todo. Pero creo que es muy chida, ¿verdad? Como, ¿verdad? Ahí al final, el último versículo en el 11, nos dice, Jerusalén, ¿verdad? Volverá a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Entonces, ¿verdad? Esto, no, o sea, esto no se ha cumplido. Y, o sea, porque dice que nunca más será destruida. O sea, nunca tendrá tranquilidad para siempre y nunca más será destruida. Y eso no ha pasado. O sea, no, hay otros pasajes que dicen y en mi monte santo nunca más o sea, habrá paz eterna para siempre. Y, ¿verdad? Esto nos apunta al fin, ¿verdad? Nos apunta a tiempos venideros todavía porque eso no ha pasado. Todavía hay, ¿verdad? Jerusalén todavía está toda dividida, está como medio loco ahí, toda la cosa. Hay o sea, hay mucha división, hay muchas cosas que están pasando por lo mismo, porque tiene un futuro muy, muy importante. Y,
¿verdad? Pero veo que es muy chiva en el versículo, en el versículo 5, al final del versículo 5. Bueno, y al principio es interesante que habla del Monte de los Olivos, ¿verdad? Y probablemente, bueno, yo me acuerdo leyendo esto y diciendo, sí, sí, qué jeta. O sea, Zacarías pudo profetizar de que Jesús vino y con sus pies se paró en el Monte de los Olivos, como qué loco. Y después, pero ¿a qué se refiere con eso de que se partió al medio? Digo, y tal vez significa que hubo una división en la iglesia o no sé, ¿verdad? Muy metafórico, lo pensaba mucho, pero conforme lo he estado leyendo y meditando, o sea, es como, ok, sí, Jesús vino y se paró el Monte de los Olivos, o sea, muy chido eso, pero esto es también la segunda venida. O sea, Jesús va a volver y con sus pies se parará de nuevo en el Monte de los Olivos. Y es chido ver cómo, bueno, al principio habla sobre la destrucción de Israel y la destrucción de Jerusalén y toda la cosa, que ha pasado múltiples veces, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como está diciendo aquí, ¿verdad? Volverá a pasar hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, él dice, pero, ¿verdad? Yo vendré, ¿verdad? A salvarlos, ¿verdad? En el versículo 3, saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando peleó en el día de la batalla. Y en el 4, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, ¿verdad? Yo creo que esto es, ¿verdad? Creo que había algo tenía que ver con cuando vino Jesús por la primera vez, pero también, pero yo creo que el cumplimiento más total, más completo es el fin, ¿verdad? Cuando Él venga a salvar a Jerusalén. Y eso se ve, ¿verdad? Al final del versículo 5, ¿verdad? Donde dice, entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles, ¿verdad? Y ahí es lo que me confirma a mí, ok, ¿verdad? Esto es Jesús del fin, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Nos imaginamos de Jesús montado en su caballo blanco y después todos los santos resucitados con Cristo y llegamos a estar con Él en el aire y están todos nosotros como el ejército del Señor y probablemente ángeles y toda cosa. Jesús viniendo con todos sus fieles, ¿verdad? Eso es fin de los tiempos. Entonces es muy chida porque eso me lo confirma a mí, ¿verdad? Al principio tenía dudas, no, y no sé, tal vez hay que, ¿verdad? Metáfora, no sé qué, pero como que aquí me confirma, ok. Y probablemente tiene múltiples veces que se ha confirmado esto, pero siento que todavía vendrá esto. Entonces, ¿verdad? Eso fue el final del versículo 5, pero veo que es muy chida, me gusta mucho, y hay un montón de detalles ahí, en el 6 7 8 y 9, ¿verdad? Hablando de que, ¿verdad? Ya no, el sol y la luna ya no harán la luz, pero sí habrá luz, y Zacarías está todo confundido. Él va a estar ahí como, no sé cómo Dios va a hacer esto, pero es lo que vi, no me juzguen, esto fue lo que vi, le prometo que esto fue lo que Dios me dijo, no estoy loco, ¿verdad? Y él no sabe cómo va a pasar. Y eso también nos confirma, ¿verdad? Eso no ha pasado todavía. Pero hay múltiples pasajes que hablan de eso, de que el sol y la luna ya no darán luz, pero será un día perpetuo, o sea, habrá luz para siempre porque Cristo será la luz, ¿verdad? Él no tenía la revelación de Cristo de que Él es la luz y que Jesús vino y toda la cosa. Entonces, es muy chido, ¿verdad? Pero en el versículo 9 dice el Señor, reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Y siento que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y muy chido, cómo es, ¿verdad? En ese día, cuando se cumpla esto, Jesús vendrá, conquistará y destruirá todos los ídolos de la tierra, ¿verdad? No habrá ni un solo ídolo en el resto de la tierra, sino que Él será el único Dios y reinará sobre toda la tierra. Y siento que es muy importante, ¿verdad? Y nos confirma todo esto, ver cómo los discípulos le hablaban a Jesús cuando Él estaba en la tierra. Y a lo que me refiero es que, ¿verdad? Los discípulos se empezaban a pelear ahí, debatiendo quién iba a ser el puesto de mando, peleándose el gabinete de Jesús. Wow, yo voy a ser el ministro de Cultura, y el otro, wow, yo voy a ser el de Comunicaciones Externas, y el otro, yo voy a ser el vicepresidente, y el otro, ¿verdad? Toda la cosa, y ellos se peleaban entre quién era el más importante y quién iba a recibir el rol más importante y toda la cosa. Pero lo chido es que
¿verdad? Y le dice como, Jesús, ya llegó el tiempo donde vas a establecer el reino y vas a regresarle el reino a Israel, o sea, el poder a Israel. Ya llegó el tiempo. Y ellos pensaban eso, ¿verdad? Ellos veían a Jesús como el rey que iba a venir a destruir a Roma, que los tenía oprimidos, y Jerusalén iba a ser el nuevo imperio, ¿verdad? Y lo chiva es que Jesús no les dice, ustedes están incorrectos, tienen que, o sea, eso es teología mala, están mal interpretados esas escrituras. No, o sea, Jesús no dice que está mal, Jesús dice, no, no es el tiempo, no es el tiempo. Y eso, cuando yo me di cuenta de eso, eso a mí no sé, me quitó como una carga, porque yo estaba pensando como, es que siento que si yo interpreto estas escrituras como hablando de Jesús en un gobierno literal, gobernando sobre la tierra literal, es como, no sé, como que no lo veo, o sea, es como raro, no sé. Pero aquí es como Jesús, los discípulos están diciendo eso, sí, Jesús vino a reinar, Jesús es el rey, Jesús va a echarse a todas las otras naciones, ¿verdad? Y toda la cosa. Y Jesús no les dice que no, Jesús les dice, sí, estás correcto, pero todavía no. O sea, primero vine, en otro pasaje en Zacarías capítulo 9, que vean donde viene tu rey montado en un burro, ¿verdad? Primero viene montado en el burro con humildad para traer salvación al mundo, pero la segunda venida viene montado en el caballo, ¿verdad? Que es guerra, ¿verdad? Que es conquista. Y, ¿verdad? Los discípulos no lograron ver esa distinción, y no los culpo, la verdad. O sea, yo hubiera estado igual ahí, de jupa, me hubiera mandado ahí, Jesús, campeón, ¿verdad? Pero es muy chido ver eso de que Jesús nunca les dijo, no, tu interpretación está mal. Él dijo, suave, todavía no, pero sí llegará ese día. Entonces, wow, eso me liberó a mí para decir como, uy, qué jeta, o sea, ok, ya vino Jesús la primera vez. Ahora es casi como que, como que ocurrió lo opuesto, porque ahora cuando vemos estas escrituras decimos, sí, todo ya se cumplió con la primera venida de Jesús, y dice, ahí va a venir Jesús y todo bien, y algo va a pasar, y creo que vamos a ir al cielo y va a estar bien, ¿verdad? O sea, como que primero los discípulos pensaban que, ok, Jesús solo es de conquista, de guerra, de Mesías, pero ahora estamos como que, ok, no, Jesús es solo el Jesús del burrito, Jesús es solo el niño en el pesebre, pero ahí tenemos que unir los dos en uno. O sea, la interpretación de el rey de conquista que viene en el caballo blanco y el del burro. Entonces, sí, creo que fue muy importante para mí darme cuenta de eso, porque, no sé, me sentí como que, ok, no está mal interpretar estas escrituras como Jesús viniendo a conquistar y a ser un rey, ¿verdad? Entonces, ¿alguien con un comentario o pregunta o algo? Yo quería decir algo. Ajá, ajá. Creo que es importante recalcar que para el tiempo de que Jesús apareció aquí en la tierra, ¿verdad? Habían pasado más o menos 400, 500 años en que había habido un silencio grande por parte de Dios. Sin embargo, ellos tenían las escrituras, tenían los libros de Isaías, tenían los libros de Daniel, tenían varios libros por los que podían interpretar ellos que esperaban un Mesías que restaurara, que cumpliera todas estas cosas, ¿verdad? Como decías vos. Uh-huh. Y que restaurara Israel y demás. Y aún los judíos de hoy en día, que no son mesiánicos, esperan un líder que se aparezca, o un Mesías que se aparezca y que cumpla todas estas cosas. Entonces, no es que no lo va a hacer, postreramente lo va a hacer, eventualmente lo va a hacer, pero todavía no se estaba presentando Jesús de esa manera, se estaba presentando como el Cordero que salva al mundo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo que no estaban equivocados los discípulos, sí estaban equivocados en tiempo, en el momento, no en Sí. la... Ajá. Sí, exactamente. Eso fue lo que me pegó a mí. O sea, cuando estaba estudiando esto, que, uy, qué chiva. O sea, porque no sé, desde siempre yo simplemente pensé como,
Ay, qué discípulos más tontos, ¿verdad? O sea, no entendieron que Jesús es todo cozy, que Jesús es todo lindo, o sea, o sea, Jesús todo bien, ¿cómo Jesús va a hacer eso, verdad? Están súper equivocados, ¿verdad? Pero, o sea, no es eso, o sea, sino que Jesús, ¿verdad? Él viene a salvar, ¿verdad? Él viene y restaura como el cordero inmolado, ¿verdad? Pero Jesús es el rey, el león de la tribu de Judá también, no solo el cordero inmolado, ¿verdad? Y creo que ahí es donde está eso, ¿verdad? El león de la tribu de Judá que rugirá y traerá justicia y todo esto, ¿verdad? El gobierno. Entonces, es muy chiva, sí, gracias por recalcar eso. Entonces, quiero ver unos pasajes que yo siento que están todos conectados y muy chiva, o sea, y se trata acerca de Jesús. Entonces, jale a Salmo capítulo 2, un salmo que por todo lado lo digo yo, pero muy chido. Lo he mencionado ya como 10 veces, yo creo, pero ahí todo bien. Salmo capítulo 2, sí. Y alguien que quiera leer, eh, leamos todo el salmo. Alguien que quiera leer Salmo capítulo 2. Salmo 2. ¿Ok? ¿Sí? Will. Conspiran los pueblos, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar. Gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor. Con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Ok, muchas gracias. Entonces sí, ese capítulo Salmos es muy, muy loco y muy chido y es habla mucho acerca del fin de los tiempos, ¿verdad? Sobre los pueblos rebelándose, ¿verdad? En contra de Dios y en contra de su ungido, ¿verdad? Que en el hebreo literalmente es Mesías, ¿verdad? En contra de Dios y su Mesías. Y ¿verdad? Pero la respuesta, ¿verdad? En los versículos del 1 al 3 esto es la ira de las naciones, el enojo y todo esto, ¿verdad? Pero en el 4 es tan chiva porque, ¿por qué están todos en ira? Dicen, hagámosle pedazos el yugo de Dios, quitemos todas estas reglas, quitemos todas las cosas que dice Dios, ya no queremos servirlo a Él, ¿verdad? Y lo que están haciendo es, ya no queremos obedecerlo. Y entonces, y podemos ver ese contraste porque en el 4 ahí mismo Dios dice, ¿verdad? Dios se burla de ellos. Y en el 6 dice muy explícitamente, yo he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte, ¿verdad? Entonces, las naciones están en enojo y lo que están haciendo es, quieren poner a su propio rey, quieren poner a su propio gobernante, pero Dios dice, no, o sea, salados, o sea, yo ya tengo a mi rey ya ha sido establecido en Sión. Y verdad, en el 7 es como una conversación entre Dios el Padre y Jesús, el Hijo, ¿verdad? Y dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, o yo soy tu padre, hoy me he hecho tu padre, ¿verdad? O algo así. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Y verdad, y ahí da más detalles, pero es muy chida, ¿verdad? Porque ahí Dios está diciendo,
yo te daré las naciones, tuyas son las naciones. Simplemente pídemelo y yo se los daré. Y después en los últimos 3 versículos habla como Dios está casi que diciéndole, Dios le está diciendo a las naciones, tengan cuidado, o sea, obedezcan a Jesús, porque Él gobernará con puño de hierro y Él, si ustedes no lo obedecen, ¿verdad? Ustedes están a punto, ¿verdad?, de ser castigados, ¿verdad? Está diciendo, en el texto original dice, besen al Hijo, ¿verdad? Que está diciendo, sométanse ante el Hijo, ante el Rey. Y es muy interesante como lo dice en el texto original. Pero es muy chida que al final dice, pero benditos, ¿verdad? Dichosos o benditos los que en Él buscan refugio. Y eso es la verdad, ¿verdad? Que sí hay juicio y destrucción y todo eso, pero aquellos que se refugian y que se someten ante Él y que lo obedecen y se encuentran en Cristo, o sea, son bendecidos, o sea, prosperados y están, o sea, protegidos. Y entonces es muy chida. Entonces, ¿verdad? Ahí vemos que el Padre quiere darle las naciones al Hijo. Y es casi como es una profecía. Y Él dice, te daré las naciones. Pídemelo y te los daré. Todo el confín de la tierra te los daré. Y, ¿verdad? Teniendo eso en mente, saltemos a Daniel capítulo 7. Es un brinco ahí raro, pero ahí todo va a estar conectado y siento que es muy interesante. Daniel capítulo 7, versículos de 13 y 14. Entonces, yo lo voy a leer. Entonces, versículos 13 y 14 de Daniel capítulo 7. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano o alguien como el Hijo de Hombre, dice algunas versiones, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. 14. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Entonces, este pasaje en Daniel capítulo 7 es muy, no sé, es muy importante. Y podemos ver que alguien se acerca ante ahí en mi traducción dice venerable anciano, pero al anciano de días o a Dios el Padre o a Dios en su trono, ¿verdad? Imaginémonos el trono que nos dijeron en Apocalipsis, ¿verdad? Ante el trono alguien se acercó. Y lo increíble, ¿verdad? Es que este hombre que parece hombre o semejante a hombre o hijo de hombre, se acerca a Dios el Padre y es casi que la primera persona que leemos en toda la Biblia que cuando aparece ante Dios no se cae de cara. O sea, todas las otras personas apenas aparece Dios, ¡pa! Dice el autor, me caí al piso y no me podía mover. O sea, o Juan, ¿verdad? Cuando sale Jesús, me caí al piso y no me podía mover, no tenía energía hasta que Jesús vino y me tocó. O, ¿verdad? Isaías o otros profetas que dicen, apenas salió Dios y vieron a Dios, o sea, quedaron, no podían, o sea, era demasiado. Entonces, el hecho de que alguien como el Hijo de Hombre se acercó al trono y se acercó al anciano de días, es como, ya eso es como uy, madre, ¿qué es esto, verdad? Como, ¿quién es esta persona? O sea, ¿quién pudo hacer esto? O sea, nadie antes en la historia ha podido hacer esto, ¿verdad? Y bueno, tal vez como Adán y Eva, pero, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero, o sea, se acercaron él se acerca ante el Padre y, ¿verdad? Y lo que es aún más chida es, ¿verdad? En el 14, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Y después, ¿verdad? Además de eso dice, su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Entonces, nosotros ahora con el contexto viendo a Jesús y todos sabemos, o sea, este es Jesús. Jesús se acercó ante el Padre y el Padre, ¿verdad? Sonriendo ahí, diciéndole como, ese es mi hijo, ¿verdad? Ahí todo orgulloso de él, le da toda la autoridad. Le dice,
¿verdad? Es la respuesta al Salmo capítulo 2, ¿verdad? El Salmo capítulo 2 le está hablando al Hijo y le dice, simplemente pídeme las naciones y yo te las daré, ¿verdad? Yo haré lo posible o sea, yo voy a hacer que tú seas el rey. Y aquí tenemos la respuesta. Se acerca el Hijo de hombre y, ¿verdad? Se le da toda autoridad, todo poder, toda majestad. Todos los pueblos y las naciones y las lenguas lo adoran. Entonces él, ¿verdad? Recibe esa herencia que es de él. Entonces, y lo chiva es que, ¿verdad? En el 13 dice, ¿verdad? Vi a alguien como el Hijo de Hombre que venía en las nubes del cielo. Entonces, es chiva porque Jesús se fue de la tierra en una nube. Entonces, no sé, mi mente es casi como que Jesús está en la tierra, sube, ¿verdad? Se despide de los discípulos y de una vez entra al tabernáculo y llega ante el trono y dice, papi, lo hice. Llega ante el Padre y dice, papi, cumplí tu misión, o sea, cumplí la misión que me hice. Y verdad, ahí es casi como que el Padre le dice, muy, muy bien hecho, o sea, hijo, o sea, lo hiciste. Y le da todo poder, le da toda autoridad, le da eso. Y no sé, tal vez eso pasó en ese momento, a mí me parece que eso es muy chida, pero ahí no sé. Pero es muy chido ver que esto es casi que la misma cosa que ocurre en Apocalipsis capítulo 5. Ahora todos brinquemos otra vez. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, porque casi que tenemos un evento muy, muy, muy similar. ¿Y qué pasa en Apocalipsis capítulo 5? Alguien que se quiera leer todo Apocalipsis 5, no es muy largo, entonces es medio cortillo. Pero no sé, tal vez Sara, si te querés leer Apocalipsis capítulo 5. Vea, Sara, la agarré prevenido, ¿sí? Ok, ¿me escuchan? Ajá. Ok, en un momento. Ok, dice, el rollo escrito y el cordero. Eso. Ajá. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellados con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo y de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarás sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con toda fuerza, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oía
cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces, ¿verdad? A mí me parece muy, muy chiva como Daniel capítulo 7 y este Apocalipsis 5, no sé, yo siento que es el mismo evento, o sea, yo siento que ¿verdad? Ahí tenemos las mismas cualidades, o sea, tenemos, dice en el versículo 4 por ahí, que en medio en el versículo 6, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos, vi a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, ¿verdad? O sea, en medio de todo el trono, o sea, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, ahí estaba Jesús. Y dice que parecía que había sido inmolado, o sea, que murió, o sea, Jesús muerto. Entonces, es casi como lo mismo. Jesús murió y después sube al cielo y ahí está Él y está parado ante el Padre, ¿verdad? Ante el anciano de días. Y ahí es donde, ¿verdad? Dios le dice que se le es dado autoridad, poder y majestad. Entonces, es casi como que el rollo que se le da es autoridad sobre el mundo, es todo el poder sobre la tierra y es, ¿verdad? La majestad como rey, el único rey digno, ¿verdad? Y por eso es que nadie se encontraba a través de todo, estaban buscando quién es digno de recibir el rollo. El rollo, he escuchado gente describirlo como el título de propiedad de la tierra, como es el título de pertenencia de la tierra o de las naciones. Y verdad no hay nadie digno de recibirlo. Y después sale el cordero inmolado o aquel como semejanza de hombre que se acerca ante el Padre y lo recibe, porque Él, ¿y por qué se le es dado? Dice, se le es dado porque Él murió, ¿verdad? Porque Él se sacrificó y a través de Él compra, ¿verdad? Y dicen los versículos, personas de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, y después la mitad del resto del capítulo es pura alabanza, ¿verdad? Es puro como, ¡oh, Dios, eres demasiado loco! O sea, es como, simplemente es una alabanza, es porque es increíble que tú hiciste esto, o sea, es una declaración de, no podemos creerlo que hiciste esto, Jesús, pero tú eres el que conquistaste la muerte y compraste a este reino. Y ahí en medio también dice, y ellos reinarán, o sea, has comprado a un reino de sacerdotes, ¿verdad? En versículo 10, de ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro de Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces, ¿verdad? No, otra vez tenemos esa idea de que los santos que son comprados a través de la sangre de Cristo reinarán con Él como sacerdotes de Dios, pero también reino, o sea, es como, hay una mezcla rara, un reino de sacerdotes, pero muy chida. Y verdad, eso se menciona no me acuerdo dónde, Éxodo, no sé. Pero entonces es muy chida, ¿verdad? Eso. Entonces yo veo esos tres pasajes que vimos. Salmo capítulo 2, el Padre está diciéndole al Hijo, yo te daré las naciones, yo te daré toda autoridad y el mundo se someterá ante ti. Después Daniel capítulo 7, donde vemos que alguien como el Hijo de Hombre, alguien como semejanza de un humano, se acerca ante el Padre, que es algo increíble, y recibe poder, autoridad y majestad. Y después Apocalipsis capítulo 5, donde tenemos casi que el mismo evento, donde el Hijo de Hombre, que ahora sabemos es Jesús, tiene nombre, Él se acerca ante el Padre y recibe toda autoridad, recibe sí, o sea, la majestad de la tierra y Él es coronado rey, ¿verdad? Salmo capítulo 2, versículo 4. Yo he puesto mi rey, versículo 6. Yo tengo a mi rey, o sea, mi rey ha sido coronado en Sión. O sea, nada más puede, o sea, no hay otro rey. Yo ya tengo a mi rey, salados, sométanse ante él, obedézcanlo. Él es el que triunfó. Entonces, ¿verdad? Siento que esos tres capítulos, no sé, están muy pegados, tienen muchas cosas y
tiene muchos detalles también que ni hemos hablado hoy, pero es muy chiva. Pero nos deja ver que sí hay, ¿verdad? Un gobierno. Jesús es el rey y él recibe toda la autoridad. Y también, casi como último, la cosa que quiero decir es que me confirma todo eso también son las tentaciones de Satanás con Jesús. Cuando vemos no me acuerdo en qué, creo que en Mateo capítulo 4, no sé, por ahí, Jesús es tentado por Satanás. Y hay tres tentaciones. La primera le dice, ¿verdad? Lleva ayunando ahí un montón y después le dice, oiga, convierta esa piedra en pan, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, whatever. Entonces después, la segunda es que se tire del templo, de la cima del templo para que vea para confirmar su autoridad. Si usted en realidad es el hijo de hombre, ¿verdad? Mándese de aquí, lo que sea. Y Dios le responde, no. Pero entonces después ya a la tercera, Satanás dice, no, vea, voy a tener que traer la tentación más fuerte que pueda. O sea, tengo que sacar todo lo que tengo, todo el arsenal lo voy a sacar. Entonces dice, esto es lo mejor que tengo. Y lo mejor que tengo, dice, que Satanás llevó a Jesús a una gran montaña y le muestra todas las naciones. Y le dice, adórame y te daré las naciones. Entonces, no sé, eso no sé, como que me deja ver un poquito el corazón de Jesús. O sea, la tentación más fuerte para Jesús fue, hey, aquí están todas las naciones, yo te las puedo dar. Y no sé todas las implicaciones, tal vez tiene que ver que cuando el humano pecó, las naciones, no sé, tal vez se le fueron dadas a autoridad a Satanás hasta cierto punto, aunque no toda la autoridad, pero tal vez cierto punto, o no sé, no entiendo todas las implicaciones, pero lo que puedo ver es el corazón de Jesús, de que esto era una tentación verdadera y Jesús le dice, aléjate de mí, o sea, aléjate de aquí, o sea, solo hay que adorar a Dios. Y siento como que es casi que el enemigo estaba diciendo, oiga, yo te puedo dar las naciones y no tendrás que ir a la cruz. O sea, no tendrás que tomar esa copa de ira que tanto va a doler. O sea, Satanás le está diciendo, yo sé que tú vienes a tomar la copa de ira. O sea, eso va a doler, eso está muy feo. Simplemente adórame y yo te daré lo que quieres, yo te daré las naciones. Pero Jesús le dice, no, o sea, no voy a adorarte. La única manera de hacer esto, la única manera que Él puede ser digno de recibir las naciones, de recibir el rollo, es siendo inmolado, ¿verdad? Y esa es la tentación de Satanás que le quiere decir, hay una manera de poder hacerlo más fácil, ¿verdad? Aquí, véngase, si usted agarra a la izquierda y después a la derecha, es más fácil, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, o sea, la única manera de hacerlo es tomar la copa de la ira de Dios. Entonces, siento que es muy chido ver eso, que Jesús desea las naciones. O sea, no es solo como que Él está ahí, todo bien, voy a regresar por esa gente que dejé abandonada hace un rato, ahí, todo bien, sino que Jesús dice, no, yo deseo, o sea, yo añoro estar con mi pueblo y deseo las naciones. Y creo que por eso es un tema que sale tanto por toda la Biblia y en Isaías sale un montón de que en ese día reinará Dios de Jerusalén y dice que, ¿verdad? Todos los reinos subirán a Israel a adorar, subirán a Jerusalén a adorar al Señor y todas esas cosas. Es cierto, yo voy a leer otros, volvamos a Zacarías para el último versículo nada más, para dar como un poquito más de contexto a lo que estamos hablando de esto del milenio y todo esto, porque yo siento que es esto, es literal, son 1000 años literales de un reino de Jesús literal. Y cuando agarramos eso y lo metemos en nuestra mente, ya podemos, no sé, diferentes pasajes empezarán a tener más sentido. Y Zacarías 14, del 16 al 17. You wanna read it? Mi papá lo va a leer. 16 al 17, Zacarías 14.
Ok, entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor Todopoderoso tampoco al Señor Todopoderoso tampoco recibirá lluvia. Sí, ahí está como medio en el medio de una frase, entonces habrá que leerse todo el capítulo después. Pero es muy chido ver, dice específicamente, o sea, después de que Jesús llega con su trono y se establece su trono, y después hay como un gobierno de toda la tierra. Y dice que todos los meses, todas las naciones, creo que ahí dice, año tras año, todas las naciones subirán a Israel a traer tributo, a adorar a Jesús. Y es muy loco porque es muy similar a lo que pasaba con Salomón. En el tiempo de Salomón, reyes de muchas otras naciones venían a traer tributo, pero también a escuchar la sabiduría de Salomón. Y eso no solo era porque Salomón era chiva y toda la cosa, sino que es es una imagen de lo que vendrá, de el Salomón perfecto que reinará de Jerusalén, y todas las naciones vendrán a Jerusalén a recibir entendimiento y a cómo, ¿verdad? A escuchar al rey. Y ahí mismo dice como, y si no vienen, Dios no dejará que caiga lluvia en sus tierras. Y habla también acerca de que los enemigos tendrán una peste, ¿verdad? Y que si Egipto no sube a Jerusalén todos los años, les va a llegar esa misma peste, no sé qué, y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, no sé, quería, ¿verdad?, compartir hoy esto de que, no sé, como para desbloquear la mente un poquito y abrirlo un poquito más a lo que es el milenio y acerca de qué, o sea, qué va a pasar en ese tiempo. Y, ¿verdad? O sea, ¿quién va? Dice que los santos van digamos, a tener autoridad con Cristo, y sobre quién, digamos, quién va a quedar, ¿verdad? O sea, y no sé, tal vez los que van a quedar son, no sé, campesinos de las ciudades, de las naciones, no sé, porque dice que, ¿verdad? Antes del fin, el enemigo va a agarrar a todas las naciones, a todos los ejércitos, a todos los líderes y los llevará a Jerusalén, y ahí Jesús mata a todos, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién va a quedar? No sé, estas son preguntas muy importantes y muy buenas. Tal vez son personas que, ¿verdad?, no tomaron la marca de la bestia, pero tampoco se hicieron cristianos, ¿verdad? Solo son ahí como un intermedio raro, ¿verdad? Que quedaron ahí, ¿verdad? Como, ¿qué rayos está pasando en el mundo, ¿verdad? O sea, no sé, tal vez es esas personas y, no sé, es raro, pero siento que esta información es casi como para decirles, hay más de lo que nos han dicho a través de la tierra, a través de nuestra vida. O sea, hay más. O sea, hay que abrir nuestra mente un poquito más y tampoco meternos a un montón de varas rarísimas, sino que hay que entender como, ok, yo no entiendo esto completamente. Y esto de los 1000 años no es solo como para agarrarlo y decir, bueno, todo bien, eso probablemente es algo que no entiendo. Y ya, no sé, o sea, es una metáfora ahí para mucho tiempo. 1000 años es igual a mucho tiempo y Jesús va a ser algo por mucho tiempo, no sé. Sino que, empecemos a estudiarlo, ¿verdad? Y creo que uno de los pasajes, o sea, hay muchos en los profetas habla sobre, yo creo, un tiempo del milenio, como hay una parte en Isaías donde habla que el, el, um, el león comerá zacate con el buey, ¿verdad? Juntos. Y dice que un niño va a guiar a los leopardos junto con los corderos, y que juntos descansarán, y que en toda la tierra no habrá, en toda Sión y en toda, digamos, esa área no habrá destrucción y habrá paz. Y en Isaías 19 habla acerca de Egipto y Asiria y Israel van a estar unidos y van a tener una paz mutua y se van a bendecir entre ellos, y que va a haber un camino entre Asiria y Egipto y Jerusalén, donde todos caminan para traer tributo a Jerusalén, para ir ante el Señor. Entonces, o sea, hay muchas cosas que no entendemos todavía, que uno las puede empezar a interpretar ahí raro,
pero podemos ver como, ok, tal vez esto tiene que ver con el reino de Cristo, que todavía no tenemos muy bien, pero tal vez esto tiene que ver, ¿verdad? Entonces, cuando empecemos a leer en diferentes partes del Antiguo Testamento, tengamos ese chip en la mente de que, ok, tal vez esto nunca no se cumpla en nuestro tiempo aquí en la tierra, sino que esto, el cumplimiento, es después de la venida de Cristo, en el milenio, ¿verdad? En el reino de Jesús, donde Él restaurará todas las cosas. Y entonces, para terminar, terminemos de leer Apocalipsis 5, que no lo terminamos de leer, solo leímos hasta el 16, Apocalipsis 20, sí, perdón. Solo leímos hasta el... No me acuerdo hasta cuál leímos. Pero si quiero lo dejamos por... Bueno, simplemente dice que ¿verdad? Reinará con Cristo y después de eso será soltado Satanás y... Bueno, sí, leemos la próxima semana. Próxima semana, entonces. Pero sí, entonces, ¿verdad? Es casi como este tiempo de preparación de los 1000 años, es una preparación para la venida del Padre. He escuchado gente describirlo así. Los 1000 años son Dios preparando, a Jesús preparando la tierra para la venida de Dios el Padre. Como una restauración de la tierra y no sé, puede ser. Y siento que sí, pero hay muchas otras implicaciones y cosas. Entonces, sí, no sé. Okay. Comentarios, preguntas, cosas, dudas, inquietudes. Yo tengo varias, pero ahí entre todos. Pero bueno. Bueno, ahí llegamos hasta el 6, entonces, del capítulo 20. Entonces, si Dios quiere, el próximo viernes seguimos y ahí viene es una parte muy interesante de lo que sigue, ¿verdad? Porque es el juicio final de Satanás, ¿verdad? Entonces, ocurren algunas cosas muy interesantes en estas siguientes semanas, pero bueno, lo dejamos para el próximo viernes, entonces, pero, ok. Muchas gracias, Vincent. Ahí, muy interesante algunos de estos pasajes que algunos no los había entendido con claridad, ahora me queda más claro esta noche. Esto muy bueno. Ok, no, y queremos, como hacemos cada noche, sacar un ratito y orar ahí por diferentes peticiones que hemos estado recibiendo y como le mencioné al principio ahí, Yajaira nos mandó un mensaje ahora esta noche de que está trabajando, entonces, y está cuidando a una bebé, entonces, que nos pidió oración por, creo que es Daniela, ¿verdad? Se llama el bebé. Entonces, podemos orar por ese bebé y pedirle una unción de sanidad sobre las manos de Yajaira cuando ella esté cuidando a esta chiquita que Dios la use a ella, entonces, para bendecir a este bebé. Entonces, sí, dar que su sanidad. Ok, y también, no sé, otras peticiones. Ya me quedé, Beatriz Calvo sí. quiere oración por sus finanzas. Ok, entonces Beatriz